Listo, muchas gracias por la presentación, profe. Agradecimientos a todos los que están presentes la noche de hoy en la charla y especialmente a mis dos profesores tutores del tema, el doctor Jorge Vargas y el doctor Rubén Turcán, quienes amablemente me colaboraron con la realización de este tema. Voy a coger el puntero aquí. Bueno, entonces vamos a hablar un poco, esta es nuestra hoja de ruta. El tema para el día de hoy es resección del feocromocitoma. En nuestra hoja de ruta vamos a tocar algo de aspectos de epidemiología, generalidades de la patología como tal, en las que se incluyen aspectos fisiopatológicos para recordar un poco y entrar en contexto, algo de la parte diagnóstica y finalmente vamos a entrar al grosso pues de nuestro interés, que es el manejo perioperatorio, que incluyen pues los tres ámbitos de manera importante para nosotros, que son el preoperatorio, el intraoperatorio y algunas consideraciones en el posoperatorio y algunas conclusiones finalmente para llevar a casa. Entonces, para hablar de feocromocitoma, lo primero que tenemos que conocer es que es un trastorno poco frecuente. Realmente los casos son muy pocos. Está denominado casi a 1 o 2 casos por cada 100.000 habitantes por año. Sin embargo, cuando esta patología se presenta en un acto quirúrgico, presenta grandes desafíos para nosotros como anestesiólogos que hay que tener en cuenta, y de allí pues el interés por hacer la revisión de este tema. Hace parte de los diagnósticos diferenciales de hipertensión arterial. Realmente es un diagnóstico, es una búsqueda secundaria de la hipertensión arterial que está más o menos entre el 0.3 a 1.9% de las veces relacionada con este signo. Es de importancia ya que en la mayoría de los casos es el signo que predomina para todos los pacientes que debutan pues, con un feocromocitoma. Más o menos tiene una mortalidad quirúrgica que tiene un rango muy amplio, entre el 3 al 50%, y esto realmente está así, ya que con los cambios actuales y con el manejo preoperatorio de estos pacientes ha reducido sustancialmente la mortalidad en la actualidad debido a las técnicas y la preparación adecuada de nuestros pacientes. Inicialmente o anteriormente lo que se hacía pues era operar sin ningún tipo de preparación, aumentando, y como lo vamos a ver en el transcurso de la charla, los episodios de morbimortalidad en estos pacientes. Nada de presentación, realmente son pacientes adultos jóvenes entre 30 a 50 años. Pero vamos a hablar entonces que realmente tenemos que definir que el feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas relacionado con las células cromafines del sistema nervioso autónomo simpático. El origen principal es la médula suprarrenal, donde está pues el componente más grosso del sistema nervioso de producción de catecolaminas, que es en la médula adrenal, está en un 80-85%. Sin embargo, se puede presentar en otros sitios, conocido como paragangliomas, que son asociados pues a toda la vía del sistema nervioso autónomo simpático, en tronco simpático y ganglios tanto para como prevertebral, de ahí su nombre, paragangliomas. En un 20% puede haber esta presentación. ¿Y por qué es importante? Porque muchas veces si no se encuentra en la médula suprarrenal o en la glándula suprarrenal, hay que hacer búsqueda exhaustiva de estos paragangliomas debido a que el comportamiento clínico y histológico es indistinguible entre los dos, por lo tanto su presentación va a ser de la misma manera en el paciente. Algo importante de resaltar es que, y por eso se hace difícil el diagnóstico, es que casi el 50% de la sintomatología de los pacientes es paroxística. Es decir, que es de aparición aguda y de breve duración, lo que hace que sea difícil diagnóstico al confundirse con múltiples entidades que pueden ser incluso desde crisis de estrés hasta procesos fisiológicos como hacer ejercicio. Lo que hace entonces que en épocas actuales el diagnóstico realmente se dé de una forma mayoritaria, de forma incidental. Es decir, cuando se está buscando otro que se encuentra pues de forma casual, en ausencia de signos clínicos o síntomas, en una exploración radiológica de un paciente que se está buscando una u otra patología diferente. El 30% de los pacientes sí suelen desarrollar síntomas de manera recurrente, que los vamos a ver ahora cuáles son los que reportan la literatura con más sensibilidad.
y un 10% a recordar es asociado a enfermedades genéticas o síndromes genéticos. De esos síndromes genéticos, recordar que aproximadamente el 80% de esas enfermedades genéticas relacionadas con feocromocitoma van a ser la neurofibromatosis tipo 1, la esclerosis tuberosa, la enfermedad de von Hippel-Lindau, el Stuger-Weber y el MEN2. ¿Por qué es importante entonces reconocer estas entidades? Porque se suelen asociar a feocromocitoma, por lo tanto, si un paciente presenta alguno de estos síndromes, habría que buscar si hay asociación de feocromocitoma o también en algunos familiares pudiese hacer el diagnóstico temprano mediante la asociación con estos síndromes genéticos. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver entonces la asociación de estos síndromes genéticos que acabamos de ver que se dan con mayor frecuencia. Y es de resaltar en esta tabla que cuando se presenta el paciente con un feocromocitoma asociado a estos síndromes, su aparición es un poco más agresiva, es decir, de forma bilateral en la mayoría de las ocasiones, con mayor frecuencia su localización va a ser adrenal más que paraganglioma. Sin embargo, pudiesen algunos síndromes asociarse pues a estos tipos de asociación con paraganglioma y feocromocitoma simpático. Podemos ver aquí que hay algunos reportes de paraganglioma parasimpático. Realmente, usualmente, hay que decirlo, son son tumores de tejido parasimpático que generalmente están asociados a la cabeza y el cuello, que no son productores de catecolamina como sí lo son en el feocromocitoma simpático y que realmente no sufren metástasis como sí lo puede hacer el feocromocitoma usual, que es el simpático. Los síntomas de ese paraganglioma parasimpático generalmente están asociados a la compresión extrínseca que hace la masa y finalmente estos pacientes desarrollan algún síntoma por esa compresión y terminan en un acto quirúrgico. Entonces, por eso es importante reconocerlos que pueden existir, pero que no hacen parte como tal de nuestro abordaje del día de hoy, que va a ser la parte simpática. Para recordar entonces, esta es la médula, la glándula suprarrenal. Recordar entonces que se compone de una corteza y una médula. La corteza tiene tres capas bien diferenciadas, que va a ser la zona glomerulosa, encargada de la producción de mineralocorticoides, la zona fasciculada, que va a ser encargada de la producción de cortisol, y la zona reticulada, que va a ser encargada de hormonas precursoras de testosterona y estradiol, y finalmente la médula, que bien diferenciada con sus células cromafines, encargada pues entonces de la producción de aminas biógenas o catecolaminas para su uso, pues, activación con el sistema nervioso autónomo simpático. En esta imagen histológica podemos ver entonces cómo aparecen las glándulas, las células cromafines, que tienen una característica importante y es que tienen unos gránulos en donde van a almacenar las aminas, generalmente de noradrenalina y de adrenalina. Casi su producción es aproximadamente un 20% de noradrenalina, un 80% de adrenalina. Y aquí tenemos entonces la neurona preganglionar simpática haciendo pues efecto sobre estas células cromafines para estimular pues su descarga al lumen sanguíneo como tal. En este caso pues las células cromafines actuarían como una célula postganglionar pues hablando pues del sistema nervioso autónomo simpático. Y como les decía, no solamente se rige a la glándula suprarrenal, sino que también se puede ubicar en todo el tronco simpático, es decir, las vías que conducen el sistema nervioso autónomo simpático, tanto en los ganglios paravertebrales, como los vemos acá representados en la imagen izquierda amarilla, o también puede estar asociado a los ganglios prevertebrales, que son prolongaciones como tal de esas fibras preganglionares, que generalmente encontramos más usuales, el ganglio celíaco, el ganglio mesentérico superior, pueden estar asociados a esos paragangliomas que son indistinguibles, como lo dijimos pues al inicio de las células de tumorales feocromocitomas. El más usual de encontrar, y como lo veremos, entre un 70 y 75% de las veces como paraganglioma va a ser paraórtico. Entonces, por eso siempre en las imágenes que vamos a tener en cuenta hay que tener una exploración. Si no se encuentra a nivel adrenal, hay que hacer una exploración abdominal, sobre todo paraórtica, para descartar que no exista pues este tumor allí. Y de recordar entonces el funcionamiento de la biosíntesis de las catecolaminas se dan en la célula cromafin a partir del aminoácido tirosina. Recordar que la tirosina es un aminoácido no esencial, es decir, que nosotros lo podemos producir. Esa tirosina entra al citoplasma de la célula cromafin y a través de la enzima tirosina hidroxilasa lo cataliza. Esa enzima tirosina hidroxilasa su producción es favorecida por la ACTH, recordar acá, y a partir de la tirosina se va a formar la L-dopa. Posteriormente, la dopa descarboxilasa va a producir dopamina
que va a entrar inicialmente a estos gránulos, y en esos gránulos la dopamina beta hidroxilasa se va a encargar de hacer la conversión a noradrenalina. Esa noradrenalina puede volver a salir al citosol y a través de esta enzima que es bien importante, que es la feniletanolamina metiltransferasa, que es favorecida por el cortisol, se va a producir entonces la conversión de catalizar pues la conversión de noradrenalina en adrenalina, que posteriormente va a volver a almacenarse en esos gránulos cromafines para estar lista a la orden pues de esa célula preganglionar, esa neurona preganglionar, para ser liberada pues al torrente sanguíneo. Algo importante entonces de este tumor es que como se produce de forma excesiva estas catecolaminas y se están liberando, de esa misma forma se va a metabolizar a través de las enzimas que van a metabolizar pues estas catecolaminas y las van a inactivar. En este caso, las dos enzimas más importantes van a ser la COM, que es la catecolometiltransferasa, y la monoaminoxidasa, que van a degradarlo a metabolitos intermediarios. En este caso pudiese ser el ácido dihidroximandélico y posteriormente al ácido vanililmandélico, que es un metabolito final de la degradación de estas catecolaminas, o a metanefrinas. ¿Y por qué es importante y por qué les digo esto? Porque en la mayoría de los casos el diagnóstico se va a hacer con metabolitos intermediarios o metabolitos finales, dada la alta tasa de metabolismo que tiene por la alta tasa de producción de las mismas catecolaminas. Entonces, para tener en cuenta más adelante que lo que vamos a de pronto a buscar en el diagnóstico van a ser tanto las mismas catecolaminas, pero también pueden ser los metabolitos intermediarios o finales de degradación. Y entonces recordar que todas esas catecolaminas finalmente se van a producir y van a tener un efecto importante sobre nuestros órganos y tejidos, y recordar los más importantes que van a influenciar y van a tener pues todo el proceso fisiopatológico con esta enfermedad, sobre todo los receptores alfa-1 involucrados con la acción de la norepinefrina en la producción de vasoconstricción venosa y arterial principalmente. Recordar entonces los receptores alfa-2 que tienen una función similar a los alfa-1 cuando son postsinápticos, de vasoconstricción, pero también recordar la función de regulación que tienen a nivel presináptico cuando son activados, de disminución de la liberación de noradrenalina. A nivel beta 1, todos los efectos cardíacos positivos conocidos, cronotropismo, dromotropismo y ainotropismo positivo. Y a nivel beta 2, esto quiero resaltarlo, producen una vasodilatación muscular que puede mediar en parte esos procesos intensos de vasoconstricción que están ocurriendo cuando un paciente tiene un feocromocitoma. Y de aquí la importancia de que cuando vamos a tener la preparación de estos pacientes, se tiene que empezar por un bloqueo alfa, ya que bloquear los beta de manera inicial pudiese inhibir esa vasodilatación protectora y generar una vasoconstricción intensa que pudiese llevar a desenlaces catastróficos en nuestros pacientes. Esto lo vamos a recordar más adelante. ¿Por qué es entonces importante hacer un diagnóstico oportuno del feocromocitoma? Pues ya lo dijimos, cuando se retira puede ser el tratamiento para la hipertensión arterial. Los pacientes están con un riesgo alto de muerte súbita por todos los eventos cardiovasculares subsecuentes con esta enfermedad. Detectar a un individuo en la familia puede ser el diagnóstico precoz en otro miembro. Muchas veces, como les decía, están asociados a estos síndromes. Y entre un 10 a 30% puede presentar malignidad, y cuando se presenta la tasa de supervivencia generalmente es menor al 50% en 5 años. Se dice en la literatura o está escrito que los paragangliomas tienen más potencial metastásico. Sin embargo, hay algún estudio ahora que contravierte pues esta teoría que se hablaba pues generalmente. ¿Cuándo entonces sospechar un feocromocitoma en un paciente? Porque va a ser un diagnóstico difícil, uno no lo sospecha de entrada. Realmente se debe pensar pacientes que tengan hipertensión resistente al tratamiento, sobre todo en pacientes jóvenes menores de 20 años, que debuten con hipertensión y además sean resistentes, pacientes que tengan crisis adrenérgicas, historia familiar de feocromocitoma, cuando un paciente tenga en una exploración radiológica un incientaloma, es decir, que se asocie pues que se encuentre esta masa a nivel adrenal, pues debería buscarse y debería descartarse que no sea un feocromocitoma, porque esto podría tener consecuencias en el intraoperatorio, sobre todo para nosotros.
Y esto es importante, que el paciente presente una respuesta presora durante la inducción anestésica. Esto nos puede decir a nosotros que algo está ocurriendo. Regularmente, nosotros tendemos a utilizar medicamentos que disminuyen el gasto cardíaco, lo tienden a hacer una respuesta hacia la baja. Si encontramos una respuesta contraria a lo que esperamos con el medicamento, pues podemos sospechar incluso que podemos estar ante un diagnóstico ante un paciente con esta enfermedad que no ha sido diagnosticada. ¿Por qué se los digo? Aquí les traigo dos casos, por eso miren acá, es un paciente que presenta una hipertensión intraoperatoria bajo anestesia espinal y con un feocromocitoma no diagnosticado. Es una paciente que se programó para una RTU de vejiga porque se había encontrado un nódulo en la pared anterior. El paciente venía totalmente normal, paraclínicos en rangos de normalidad, signos vitales en rangos normales, y lo único que tenía era un antecedente de una colela con anestesia general que incluso reportaban sin complicaciones. Se decide entonces a la paciente dar una anestesia espinal con un nivel de T6 y sedación con midazolam. Paciente se reporta en este reporte de caso, que es bien interesante, 40 minutos incluso en la incisión, en quirúrgica, en el abordaje inicial no tuvo ningún cambio a nivel hemodinámico hasta que comienzan a manipular el tumor, y en ese momento de manipulación la tensión arterial cambia abruptamente de 150 a 220, 120, y la frecuencia de 50 a 70 latidos por minuto, y el EKG comienza a aparecer un bigeminismo ventricular que cede a la administración de lidocaína por el anestesiólogo. Entonces, en ese caso, la paciente, como estaba con una sedación leve, se decide interrogar un poco, porque además de eso ella manifestaba sensación de opresión en el pecho y mucho malestar. Se le pregunta si ella había sentido esa sintomatología previo. Ella manifiesta que hace 10 años viene sintiendo esa sintomatología de forma paroxística, es decir, que le daba pero le curaba rápidamente y que aparecía después de orinar. Es decir, cuando contraía pues la vejiga y se manipulaba prácticamente el tumor allí. Entonces deciden en ese momento terminar cirugía, o sea, cerrar el paciente, tomar una biopsia y dejar para un segundo tiempo posterior al resultado de la biopsia. El desenlace es que se diagnostica un feocromocitoma y la paciente es llevada a un segundo tiempo quirúrgico con preparación previa del paciente. Entonces, les traigo este caso que me pareció muy relevante porque se nos puede presentar en el intraoperatorio como forma no diagnosticada y debemos sospecharlo por ejemplo, este es un ejemplo en donde se podría dar pues inesperadamente. Este es otro reporte de caso y miren el título, el feocromocitoma no diagnosticado, la pesadilla del anestesiólogo. Ese es un paciente que fue sometido a una resección incluso ya de una masa suprarrenal. En este caso ya había la evidencia de que el paciente tenía una masa a nivel suprarrenal y deciden resecarla. Es un paciente de 62 años y en la inducción anestésica presenta una crisis hipertensiva que es resistente a todos los manejos de nitratos, nitroprusiato, nitroglicerina, e incluso utilizan la betalol. Por eso aquí quiero hacer un paréntesis, y es importante el uso del labetalol. Si nosotros estamos ante la sospecha alta de que el paciente tiene un feocromocitoma, el labetalol no debería utilizarse como manejo de la crisis hipertensiva. Recordar que tiene un efecto beta, y ya dijimos que bloquear el paciente a nivel beta se pudiese quitar la vasodilatación protectora y pudiese incluso empeorar la crisis de vasoconstricción. El paciente finalmente mejora con un goteo de fentolamina endovenosa, que no lo tenemos disponible en Colombia, tiene buena respuesta, deciden suspender cirugía, llevar a la UCI, tomar una biopsia de esa masa, evidentemente se hace el diagnóstico de feocromocitoma, se lleva un segundo tiempo y se opera a la paciente posterior a la preparación quirúrgica. Para enmarcar un poco las generalidades, entonces tenemos algo que está descrito en la literatura, que es la regla de los 10. Recordar entonces que el 10% de los feocromocitomas suelen ser extraadrenales. El 10% incluso se puede presentar en población pediátrica, sobre todo debutando con hipertensión resistente a los manejos. Un 10% suelen ser múltiples o bilaterales, sobre todo cuando están asociadas a síndromes genéticos. 10% presentan recidiva tras la cirugía o la resección tumoral. Por eso el seguimiento que se debe hacer en estos pacientes es importante. El 10% son malignos, pero dijimos que hasta un 25% o hasta un 30% pudiese ser maligno. Es un poco de excepción a esta regla. El 10% son familiares, encontrando hasta un 25% de asociación, y un 10% son descubiertos como incidentalomas, pero ahora se habla pues de que el diagnóstico generalmente se hace hasta un 60% de esta forma.
¿Cuándo sospechar entonces o cómo hacer el diagnóstico clínico de esos pacientes? Existe una tríada reportada en la literatura, que realmente es una tetrada, que corresponde a cefalea, taquicardia y diaforesis asociada a hipertensión, con una sensibilidad y una especificidad, como la ven allí, que es alta. Sin embargo, de difícil diagnóstico nuevamente, porque se puede confundir con cualquier otra entidad que pueda afectar pues de manera o de tener algún estrés pues a nivel fisiopatológico. Dentro de los signos comunes, síntomas comunes, encontramos la hipertensión, las palpitaciones, el temblor, la debilidad y algunas veces ataques de pánico. Y muy raramente el paciente puede debutar incluso con hipotensión ortostática, alteración del estado mental o con resistencia a la insulina, ya que, o disminución de la liberación de la insulina, ya que si recordamos uno de los efectos beta 2 es disminuir la liberación de insulina, por lo tanto, sus pacientes pudiesen presentarse hiperglicémicos. Una de las consideraciones que también hay que tener en cuenta, pues, cuando estemos hablando en el intraoperatorio, ya que estos pacientes pudiesen tener glicemias altas. ¿Por qué pueden cursar esos pacientes de hipotensión ortostática? Porque realmente les estoy hablando, bueno, pacientes generalmente receptores alfa, vasoconstricción, aumento de la poscarga, pacientes que tienen crisis hipertensivas. ¿Por qué hipotensión? Hay tres teorías que pueden explicar por qué un paciente puede presentarse con hipotensión ortostática y tener manifestación o tener como manifestación del feocromocitoma. La primera teoría, y que es bien aceptada en esta patología, es que estos pacientes son hipovolémicos relativos. ¿Qué quiere decir eso? Su intensa vasoconstricción disminuye el retorno venoso, disminuyendo la precarga al ventrículo derecho y generando pues un proceso de disminución de esta. Y también esa intensa vasoconstricción se reporta de que puede desplazar el contenido intravascular hacia el intersticio, pudiendo llevar pues a hipovolemia a estos pacientes. Por eso es muy importante tener en cuenta el manejo de líquidos más adelante cuando hablemos del intraoperatorio. La segunda teoría es que hay pacientes que pueden ser hipersecretadores de epinefrina, y recordar entonces el efecto de epinefrina sobre beta 2 de vasodilatación. Y la tercera teoría, que también es muy aceptada en esta patología, es la hiperestimulación que producen estas aminas o catecolaminas sobre los receptores, tanto alfa como beta, lo cual produce una interiorización por exceso de estímulo en esos receptores. Ellos van a hacer un fenómeno conocido como down regulation, por así decirlo, van a disminuir la cantidad de receptores que están presentes en el tejido, y por eso el paciente pudiese responder incluso o tener menor sensibilidad a estas catecolaminas y pudiese presentarse con hipotensión al no tener una buena respuesta pues, a estas aminas biógenas. Esto es un estudio, realmente se evaluaron, esto es un estudio retrospectivo, en donde se evaluó 48 años, es un estudio observacional retrospectivo donde se miraron historias clínicas desde 1950 hasta 1998 para ver cuáles eran las manifestaciones usuales del feocromocitoma, y miren que se asocia mucho a lo que está descrito en la literatura. Los primeros 4 síntomas son los que están descritos, que es hipertensión, signos y síntomas: hipertensión, cefalea, palpitaciones y sudoración. Este estudio también evalúa otros resultados que vamos a ver más adelante. Y entonces, para cerrar acá, recordar entonces el diagnóstico se hace de una forma clínica que es difícil establecer debido a que se puede confundir con otras entidades, pero una vez se hace o se tiene sospecha o se hacen diagnósticos diferenciales y se llega a pensar en esto, pues hay que hacer un análisis bioquímico. El análisis bioquímico, como les decía, va a estar establecido tanto por las mismas catecolaminas plasmáticas o bien sea urinarias, o por los metabolitos intermediarios o los metabolitos finales, como son las metanefrinas, que pueden ser libres o fraccionadas en orina, o el ácido vanililmandélico, que se usa actualmente. Realmente son las metanefrinas libres en plasma, debido a que tienen los mejores pues, resultados de sensibilidad y especificidad de los pacientes. Se dice entonces que si uno encuentra metanefrinas plasmáticas en rangos de normalidad, uno puede casi que excluir la presentación o la asociación de un feocromocitoma. Pero si uno tiene un test positivo, no necesariamente confirma el diagnóstico. Entonces aquí aparecen cuáles son las metanefrinas que son de alto valor diagnóstico. Por lo menos se dice que son 4 veces el límite superior del rango de referencia, y en lo posible el paciente debe abandonar cualquier medicación, dado que puede haber interferencia medicamentosa con la toma de la prueba. ¿Cuáles son algunos medicamentos que pueden tener mínima interferencia? Son algunos, como lo vemos aquí, generalmente antihipertensivos, de la familia de los IECA,
familias de los calcioantagonistas, alfa beta bloqueadores, diuréticos y minoxidil. Sin embargo, pues si el paciente los pudiese suspender previo a la prueba, pues es mucho mejor. Algunos de los medicamentos que tienen más interferencias son sobre todo medicamentos de formulación psiquiátrica, el alcohol, el paracetamol y la supresión brusca de clonidina, que ya vamos a ver que se usa también para el diagnóstico. Y algunas situaciones también pueden aumentar estas catecolaminas. Se debe evitar pues la toma de esta prueba si el paciente presenta alguna de estas situaciones o ha presentado algún evento, como por ejemplo si ha tenido alguna cirugía reciente, ha tenido un infarto o algo, estado pues en la UCI con un episodio de cetoacidosis o ha tenido situaciones de estrés grave. Se debería pues evitar que el paciente se tome estas pruebas porque pudiesen tener falsos positivos. Si yo tengo la duda de que mi paciente tiene unas metanefrinas allí como en rangos más altos de referencia, pero no cumple los 4 veces superior al límite, existe una prueba que es la prueba de supresión de clonidina. Sabemos entonces que la clonidina es un agonista alfa 2 de acción central, y en condiciones normales la administración de esta clonidina debería suprimir la secreción de catecolaminas. Entonces, ¿qué se espera? Cuando uno dé clonidina al paciente, que generalmente la dosis es de 0.3 miligramos, provoque una disminución de esa concentración de noradrenalina que se tomó previamente plasmática en un 50%, o unas metanefrinas que bajen más del 40%. Si el paciente no baja ninguna de las dos o la que estemos midiendo, se puede pensar que hay una autonomía tumoral y que el paciente pues, probablemente sí está cursando con un feocromocitoma dado que no está obteniendo respuesta pues, a la clonidina. Y finalmente, se debe hacer un diagnóstico imaginológico para tanto hacer la planeación para el cirujano, que la va a utilizar él para su planeación quirúrgica, como nosotros hacer la planeación anestésica de lo que vamos a llevar, o el paciente que vamos a tener pues en el intraoperatorio. Realmente se hace el método de elección, el gold estándar es con un TAC contrastado de 3 fases, y también se puede hacer con resonancia en algunos casos especiales como metástasis para gangliomas, sobre todo cranocervicales, alergia al medio de contraste, radiación o artefactos. Recordar entonces que la localización usual va a ser en la glándula suprarrenal, pero también pueden haber localizaciones extraadrenales. En el 75% de los casos esa localización puede ser para aórtica abdominal, por eso no debe faltar una imagen del abdomen. Aquí un poco de las características radiológicas del feocromocitoma. Realmente o generalmente son tumores que son más de 3 centímetros, tienen una forma ovalada con margen liso, su textura es heterogénea, generalmente son unilaterales. Ya dijimos que usualmente que raramente pueden presentarse asociados a síndromes genéticos, y aquí son más agresivos y son bilaterales en la mayoría de los casos, pero cuando se presenta en un paciente que no tiene un síndrome asociado, pues generalmente es unilateral y pues tiende a ser hiperintensa pues en el T2. Entonces, ¿por qué vendría a ser un reto para nosotros esta patología? Primero, porque son pacientes que tienen alta morbilidad cardiovascular, y dos, si no solamente cardiovascular, sino que va a tener un componente multisistémico que va a estar afectado, ya lo vamos a desglosar en una tabla, y dos, que si no reciben la preparación adecuada, está demostrado en reportes o en observaciones clínicas que aumenta drásticamente la morbimortalidad en el intraoperatorio y en el posoperatorio temprano. Y esto es importante, incluso si los pacientes están normotensos prequirúrgicos. Es decir, yo tengo un paciente con diagnóstico de feocromocitoma y está totalmente estable, no tiene hipertensión, está clínicamente estable. Si lo llevo a cirugía sin preparación, hay reportes de aumento de morbimortalidad. Por eso todos los pacientes deben recibir preparación previo a la cirugía en esta patología. Nuevamente el estudio que les decía ahora, donde se hizo el estudio retrospectivo por 48 años, ellos descartan realmente que los paragangliomas, eso como un dato de importancia, los paragangliomas sean los de mayor episodios metastásicos. Realmente no hay diferencia entre uno y el otro, reportan ellos. Y dentro de las complicaciones quirúrgicas, ellos obtienen 97 registros de pacientes operados, y ellos, miren, la tabla reportan 90 muertes en el posoperatorio temprano, que es de 90 días. Esto se los traigo a relevancia, ¿por qué? Y con respecto pues a la preparación, y es que las 3 muertes se producen antes de 1967, que es donde se comienza a utilizar la fenoxibenzamina como manejo preoperatorio de estos pacientes para bloqueo alfa-adrenérgico.
lo cual puede ayudarnos a pensar que si los pacientes no están preparados, pueden aumentar su morbilidad y su mortalidad incluso, según pues este reporte acá de estos pacientes. Otro estudio en donde quieren determinar realmente si esta patología debería operarse de forma urgente, es decir, si un paciente presenta una crisis adrenérgica por feocromocitoma y yo tengo ya el diagnóstico, ¿debo operarlo ya o debo más bien prepararlo y operarlo cuando esté preparado? Pues aquí ellos decidieron en este estudio, que es una cohorte retrospectiva, en California, cogen 137 pacientes y 25 de esos pacientes presentaron una crisis adrenérgica. Deciden llevar 10 de estos pacientes a cirugía urgente sin preparación y 15 de estos pacientes llevarlos a una cirugía electiva, es decir, con preparación y bloqueos adrenérgicos y beta-adrenérgicos adecuados. Miren los desenlaces, realmente se puede ver aquí estadísticamente significativo. Los que se llevaron de manera urgente presentaron más admisión a la UCI, más complicaciones en el posoperatorio, más días de UCI y más duración de estancia hospitalaria. A pesar de que no hubo significancia estadística, pues se pudo apreciar que hubo más crisis pulmonares en los mismos pacientes y más daño y compromiso multisistémico en los que no recibieron una preparación. Por lo tanto, el mensaje es que todo paciente que deba ser planeado para una resección de feocromocitoma debería recibir el manejo farmacológico previo a la resección de su tumor. Aquí en este otro estudio ellos quisieron evaluar cuáles eran los riesgos perianestésicos. Es otro estudio observacional. En la clínica Mayo ellos quisieron ver cuáles eran las complicaciones perioperatorias asociadas pues como tal a la resección del tumor. Ellos encontraron que la mayoría de complicaciones en el intraoperatorio fueron episodios de hipertensión sostenida, pues relacionado con lo que estamos viendo, que es la fisiopatología de la entidad, y encontraron entonces que los que más tenían complicaciones en ese intraoperatorio, que la mayoría fueron hipertensión, eran los pacientes que tenían masas más grandes y los pacientes que tenían altos niveles de catecolaminas o metanefrinas en el preoperatorio. Además de eso, reportan mayor duración de la anestesia, sin embargo, ellos deciden asociarlo a masas grandes de difícil resecabilidad, por lo tanto, pues había pues una asociación entre esas dos variables allí. Sin embargo, entonces es importante saber que los pacientes que tengan masas grandes o que tengan altos niveles de catecolaminas, es prepararnos porque pudiesen tener más complicaciones que un paciente que, que tenga pues diferencias acá. Entonces, hasta aquí toda la generalidad es algo de la fisiopatología. Vamos a entrar a nuestro grosso, que es el manejo perioperatorio de esta entidad. Y vamos a empezar por el preoperatorio, no sin antes recordar que es un manejo multidisciplinario. Es un manejo que se debe dar por el endocrinólogo, por el cirujano y por nosotros. Nosotros no debemos delegar esto a que el endocrinólogo haga las metas, a que tenga seguimiento del paciente, a que cuando ya el paciente se vaya a operar finalmente llegue y nosotros lo veamos en el prequirúrgico y vayamos a llevarlo pues a la anestesia. En este caso es súper importante que nosotros tengamos evidencia de que el paciente ha tenido buena adherencia a su manejo y a que haya tenido buen control de las metas que vamos a hablar más adelante. ¿Y por qué es importante entonces tener un buen control de los pacientes? Por todo el compromiso multisistémico que tienen asociado a esta liberación excesiva de catecolaminas endógenas. Esos fenómenos generalmente que producen vasoconstricción van a producir hipoperfusión a nivel multisistémico, alterando pues la oferta versus la demanda de los tejidos y llevándome pues a compromiso tanto renal, compromiso pulmonar, gastrointestinal, ocular y fallas multiorgánicas. Nos vamos a centrar en el órgano, en el sistema cardiovascular, que es de relevancia, de alta relevancia para nosotros, generalmente asociado a la presentación de arritmias en estos pacientes y asociado a la presentación de miocardiopatías tanto agudas como crónicas, pudiendo ser incluso dilatadas o hipertróficas a nivel crónico por la exposición crónica pues a estas catecolaminas tumorales. Entonces, debido a eso, debido a que el paciente tiene una alta morbilidad cardiovascular, dado pues esa disminución de la perfusión y esa vasoconstricción que va a tener permanente, aparece pues en las guías, revisando las guías europeas, que todos los pacientes que tengan una cirugía de alto riesgo, como es la resección, en este caso adrenal, pues deberían tener un electrocardiograma de base en este paciente. Sin embargo, pues
hay que reconocer que esta entidad se asocia mucho a morbilidad cardiovascular, por lo tanto también podría estar asociado. Todos los pacientes deberían tener un electrocardiograma en el cual nosotros podamos evidenciar posibles cambios isquémicos, alteraciones del ritmo, cambios de ST u onda T que sugieran isquemia, y que incluso que el paciente pudiese presentar una condición cardíaca activa que deba resolverse antes de llevarlo a la resección del feocromocitoma, pues en ese caso sí debería hacerse. También debería tener exámenes complementarios como toda cirugía grande, glicemia, electrolitos, función renal, hemograma completo. Y aquí, aunque las guías no son precisas y no dicen que en feocromocitoma deba pedirse un ecocardiograma, hay reportes de la asociación que tiene entonces el feocromocitoma con el desarrollo de miocardiopatía aguda o de Takotsubo que conocemos. Entonces recordar entonces que su nombre proviene pues de las trampas para pulpo y es como la forma que adopta sobre todo a nivel del ventrículo izquierdo el corazón, generando pues una dilatación y una disminución pues de la fuerza contráctil a ese nivel, generando una falla cardíaca aguda que es totalmente irreversible. La etiología tiene múltiples etiologías y múltiples teorías de presentación la cardiomopatía. Una de las aceptadas es el exceso de liberación de estas catecolaminas que coincide totalmente con nuestra patología. Ese exceso de catecolaminas lo que va a hacer es actuar sobre esos receptores crónicamente, hiperestimulando esos receptores adrenérgicos beta, y ya dijimos que al tener esa hiperestimulación lo que van a tender es a hacer un fenómeno de interiorización, disminuyendo pues la respuesta a la producción de esa noradrenalina. Por lo tanto, el paciente se va a tornar con disminución de la movilidad de la cámara, sobre todo izquierda. Y ustedes preguntarán por qué la cámara izquierda. Pues en estudios humanos se ha visto en estudios anatómicos y histológicos que la mayor concentración de receptores beta se encuentra a nivel anteroapical del ventrículo izquierdo, por lo tanto es la región más afectada. Tener en cuenta entonces que este síndrome de corazón roto está muy asociado al feocromocitoma y por eso la mayoría, o si no son todos nuestros pacientes, deben tener un ecocardiograma previo a la cirugía, debido a que tenemos que prepararnos y tenemos que saber entonces de dónde empezamos y hacia dónde vamos y si lo vamos a realizar pues en ese momento. Este es un estudio que trata de mirar también cuáles eran las diferencias ecocardiográficas entre grupo de pacientes con feocromocitomas versus pacientes que tenían tumores adrenales no feocromocitomas, y lo que quisieron determinar aquí eran variables en el ecocardiograma previa pues a la cirugía. Algo que hay que enmarcar en ese estudio es que ellos en el 100% de los pacientes con feocromocitoma encontraron alguna alteración ecocardiográfica. Y es por eso, así estuviesen asintomáticos. Es por eso entonces que se quiere dejar un mensaje, es que así el paciente es asintomático, estos cambios suelen darse por el exceso de catecolaminas, ya lo estamos viendo fisiopatológicamente, deberían tener un ecocardiograma prequirúrgico. Podemos ver entonces acá de esa representación, 17 pacientes de esos 35 presentaron una fracción de eyección por debajo del 55% con respecto a las masas no adrenales. Tuvieron un volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, una distancia mucho más alta, o sea, presentando dilatación de esa cavidad izquierda, y niveles de NT-proBNP prequirúrgicos elevados, consistentes pues con la sobrecarga de volumen de estos pacientes asociados pues a su falla cardíaca. Y miren cómo posterior a la resección quirúrgica, 3 y 6 meses, todos prácticamente recuperaron sus condiciones basales debido a que ya se les corta el suministro pues a ese estrés de catecolaminas que sufren pues estos pacientes. Otro estudio que trata de mirar cómo el tratamiento de estos pacientes a nivel preoperatorio mejora sustancialmente cómo llega nuestro paciente al intraoperatorio. Aquí podemos ver entonces cómo los pacientes incluso pueden mejorar la función ventricular desde que se hace el diagnóstico, que inicialmente era un 30% de fracción de eyección, incluso llegar hasta 71% de fracción de eyección antes de la cirugía cuando se hizo un manejo oportuno. Por eso la importancia entonces de que todo paciente, si esté asintomático, deba recibir el manejo preoperatorio. Y finalmente, ¿qué es lo que yo quiero obtener cuando voy a manejar un paciente y lo voy a
llevar a un control preoperatorio? Pues tengo que basarme en unas metas. Realmente lo que yo quiero con el manejo preoperatorio es que mi paciente optimice la función cardíaca que está alterada, y ya lo vimos por qué, controle su poscarga y su presión arterial y optimizar el volumen efectivo circulante, que lo vimos que está depletado por esos fenómenos que hablamos anteriormente. Entonces aparecen en este artículo algunos de los criterios de Roizen que corresponden pues a las metas que tiene que tener un paciente que va a ser sometido a una resección de feocromocitoma. Ellos hablan de que el paciente con un buen manejo no debe tener cifras tensionales más de 160-90 durante las 24 horas previas a la cirugía, pero tampoco debe tener hipotensión ortostática o presiones menores a 80-45. No debe tener tampoco cambios en la onda T o ST durante una semana previa a la cirugía, y no debe tener más de 5 complejos ventriculares prematuros por minuto que lo predispongan pues a arritmias. Si el paciente presenta alguno de estos, pues quiere decir que es un paciente que no está bien controlado y se deben hacer ajustes. Por eso vamos a ver ahora que en las dosis de los medicamentos se puede ir aumentando progresivamente hasta lograr unos objetivos. Y aparece estas guías que son de la Sociedad Europea, que incluyen guías tanto europeas como de la Sociedad Americana, como de las sociedades del Medio Oriente. Ellos se agrupan y deciden sacar unas metas en común para todos los pacientes, y ellos comentan entonces que la meta de presión arterial debe ser menos de 130/80 con paciente sentado, conservando una presión mayor de 90 de pie, para evitar o que tengan una leve hipotensión ortostática, y que la frecuencia cardíaca debe estar entre 60-70 sentado o 70-80 de pie, evaluando siempre la tolerancia a los medicamentos de nuestros pacientes y tratando de llegar siempre a un paciente al intraoperatorio con estas metas para evitar el aumento de morbimortalidad en el intraoperatorio y en el posoperatorio temprano. ¿Cuál es la preparación entonces que se debe hacer el paciente? Realmente se habla de 10 a 14 días previo al evento quirúrgico. Hay reportes que incluso mínimo 48 horas sugieren de preparación, incluso con algunos agentes endovenosos. Sin embargo, pues entre mejor esté controlado el paciente, mejores desenlaces tiende a tener el paciente. El manejo se puede hacer, se hace farmacológico como no farmacológico, y las estrategias utilizadas van a ser en ese orden: bloqueantes alfa, bloqueantes beta, calcio antagonista como coadyuvante, lo vamos a ver, o como segunda línea el manejo con metirosina, y no farmacológicos, sobre todo la reposición de líquidos y sodio para aumentar ese volumen efectivo circulante que está depletado, como dijimos inicialmente. Las mismas guías con respecto a los bloqueadores alfa no selectivos, que el representante universal es la fenoxibenzamina. Las guías incluso dicen que es la primera línea de manejo, y lo ha sido en el transcurso del tiempo, ya que disminuye la poscarga de estos pacientes y mejoran sustancialmente el volumen efectivo circulante. Y en el estudio de 48 años también hablan de que se comenzó a utilizar desde 1967, pero hacen la anotación que es una de las complicaciones de este medicamento, y es que hacer un bloqueo alfa no selectivo de larga duración produce frecuentemente episodios de hipotensión en el intraoperatorio y en el posoperatorio temprano, por lo que hay que tenerlo en cuenta para el manejo de estos pacientes. Quisieron entonces evaluar si era necesario colocar un bloqueador alfa no selectivo versus un bloqueo alfa selectivo como la doxazosina. Realmente en este estudio ellos comparan dos cohortes en dos sitios diferentes que tenían protocolos diferentes para manejo de estos pacientes, y lo que finalmente encuentran es que las diferencias son sobre todo en los rangos de presión arterial. No encuentran diferencias en complicaciones posoperatorias, no encuentran diferencias en estancia hospitalaria, y no encuentran diferencias en desenlaces clínicos. Por lo tanto, de lo que deciden concluir es que si usted va a utilizar fenoxibenzamina, tenga presente que el paciente le puede colocar hipotenso y que va a requerir incluso más líquidos y vasopresores, y si utiliza doxazosina por la vía media un poco más corta, pues el paciente se le puede tornar hipertenso, por lo que tiene que utilizar en este caso vasodilatadores para tratar de manejar eso. Sin embargo, ninguno de los dos mostró otro desenlace con respecto al otro. Entonces, la fenoxibenzamina, recordar que es el más utilizado a nivel mundial. Es un antagonista no competitivo y reversible, tanto alfa 1 como alfa 2. Tiene una larga duración, una vía media de 24 horas, por lo tanto sus episodios de hipotensión en el posoperatorio temprano
Las dosis pueden empezar el paciente con 10 miligramos cada 12 horas, entre 7 a 14 días previo a la cirugía, pero incluso el paciente pudiese terminar hasta 120 miligramos al día, 60 miligramos cada 12 horas. Por eso la importancia del seguimiento de estos pacientes para que estén bien controlados. Ojo con sus efectos adversos más frecuentes, que es la hipotensión ortostática, la taquicardia refleja y el síncope. La doxazocina, como el representante de los alfa-1 selectivos, es un antagonista competitivo de corta duración, un poco menos, de 9 a 12 horas, tiende a producir menor hipotensión en el posoperatorio. Las dosis empiezan de 2 miligramos, pero incluso se pueden terminar con 16 miligramos al día. Se debe también hacer el manejo de entre 7 a 14 días previo. Tiene mucho mejor adherencia, es mejor tolerado, no produce taquicardia refleja, pero tratando de encontrar alguna indicación precisa para este medicamento, en algunos de los reportes de la literatura parece que es de elección en pacientes con cardiopatías congénitas. Es decir, que en pacientes en donde la titulación debe ser muy cuidadosa con el bloqueo alfa, ya que estas patologías y la disminución de las resistencias vasculares puede afectar pues gravemente a estos pacientes, ya que dependen pues de su buena precarga. Por lo tanto, en estos casos específicamente, se prefiere pues el uso de doxazocina dado su menor vida media, en estos escenarios raros, pero que son complejos. Y en algunas ocasiones, pues se pudiese utilizar otras estrategias de alfagonistas selectivos, como es la prazosina y la terazocina. Sin embargo, aquí hacen la apreciación de que se debe tener más control sobre el paciente, dado que tienen vidas medias más cortas, tienen que tener más dosis, el paciente debe tener mejor adherencia a ellas, y si no, pues el paciente va a estar mal controlado. Una vez se logre el bloqueo alfa con mis cifras meta de presión arterial, y yo tengo un paciente controlado, 4 a 5 días después inicio mi bloqueo beta, dado pues por esa, que lo dijimos inicialmente, no quiero bloquear inicialmente esa vasodilatación que va a ser compensadora. El bloqueo beta se da sobre todo para el control de la taquicardia y las arritmias de mi paciente, sobre todo en tumores secretores de grandes cantidades de adrenalina. Siempre se debe iniciar a dosis bajas. Ya dijimos que muchos pacientes pueden presentar cambios hemodinámicos o pueden presentar falla cardíaca, por lo tanto pudiese empeorar la miocardiopatía asociada. Se debe iniciar siempre de bajas dosis y ir aumentando progresivamente. No hay diferencias significativas entre utilizar beta 1 o beta no selectivos, y dentro de las estrategias está reportada pues el uso de metoprolol, propanolol o atenolol. Posteriormente, se quiere evaluar si los calcioantagonistas con su rol, los dihidropiridínicos, que tienen la función más que todo vascular, tienen algún papel. Si el paciente no puede, por ejemplo, tomar fenoxibenzamina, lo que se quería era evaluar cuáles eran los desenlaces de uno con respecto al otro en este estudio. Ellos no encuentran diferencias significativas en mortalidad ni diferencias en morbilidad, y lo que sí se reporta es que, como con la doxazocina, las calcio antagonistas sí tienden a tener cifras tensionales un poco más altas que con la fenoxibenzamina, y esto ha estado pues por su mecanismo de acción. Sin embargo, las guías de práctica clínica que vimos que son a nivel consideradas pues más grandes que hay, ellos consideran los calcioantagonistas dihidropiridínicos como adyuvantes a los bloqueos, a los alfa-bloqueadores, cuando no se logren metas de tensión arterial. Es decir, se pueden utilizar los dos conjuntamente, y que no se deberían utilizar como monoterapia a menos que el paciente tenga un efecto adverso definitivo a otras terapias que son de manejo inicial, como son los alfa-bloqueadores. Aquí hay algunos de los esquemas utilizados para la preparación médica prequirúrgica. Entonces el paciente pudiese iniciar con fenoxibenzamina o doxazocina, 10 a 14 días, a las dosis incluso ir aumentando. En la preparación 2, si no se logran metas, adicionar nifedipino o amlodipino, que son los calcioantagonistas, y posteriormente, una vez se logre el buen bloqueo alfa, se va a hacer el bloqueo beta, que se puede dar con propanolol, atenolol, pues a esas dosis. Definitivamente este manejo que tiende a ser de segunda línea para estos pacientes, y se está indicado ya cuando otros agentes no han surgido un efecto apropiado, y es la metirosina. La metirosina, como vemos, el mecanismo de acción es inhibir la primera enzima que se encarga de todo el proceso de formación de estas aminas biógenas, que es la tirosina hidroxilasa, pero tiene su gran limitación es que es muy mal tolerada por los pacientes, ya que cruza la barrera hematoencefálica y tiene efectos sobre todo de hipersomnolencia marcada
y efectos muy intolerables como es el extrapiramidalismo. Realmente cuando se tiende a utilizar este medicamento debe ser en conjunto con el manejo con endocrinología, dados sus efectos pues potencialmente adversos, y tiene algunas otras indicaciones, que es cuando se va a utilizar radiofrecuencia del tumor, cuando el cirujano de pronto determine que es un tumor grande y que va a manipular mucho y que está muy adherido, que se pudiese utilizar este medicamento con precaución, o cuando son tumores metastásicos o no operables también. Dentro de las estrategias farmacológicas, pues ingesta elevada de sodio y líquido se recomienda antes de la cirugía para, pues, para prevención como tal de la hipotensión severa que se puede dar con la ligadura de los vasos efluentes, cuando estemos en la segunda etapa del intraoperatorio, que la vamos a nombrar inmediatamente. Mucha precaución en formular pues, sodio y líquidos a pacientes con falla cardíaca e insuficiencia renal pues, crónica, ya sabemos pues, por las condiciones que pueden afrontar. Con respecto al intraoperatorio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es evitar 3 grupos de medicamentos que pueden empeorar las crisis adrenérgicas. Los primeros van a ser los antagonistas dopaminérgicos, ya que sabemos que la dopamina cumple una función importante en la inhibición de la liberación de catecolaminas. Entonces, por ende, no debemos de entrada administrar estos medicamentos, como lo es la metoclopramida o el haloperidol, si vamos a utilizarlo como estrategia de prevención de náuseas y vómito. Pudiésemos utilizar otras estrategias que están bien documentadas y bien, con buena evidencia, como es la dexametasona y el ondansetron. Evitar también el uso de simpático-miméticos y glucagón. En este caso, la ketamina, sabemos su efecto demostrado sobre la inhibición de la recaptura, de la inhibición de la recaptura de noradrenalina y adrenalina en la hendidura sináptica. Y los liberadores de histamina, sobre todo los medicamentos muy utilizados como la morfina y el atracurio, dado que aunque la histamina se ha asociado en receptores H1 y H2 a vasodilatación, hay reportes que hay reportes de vasoconstricción en vasos, sobre todo de grande y mediano calibre, y ocasionalmente arteriolas, pudiendo llevar a una grave crisis hipertensiva y arritmias por aumento pues, de esas resistencias vasculares sistémicas. Por lo tanto, tenemos otras opciones para utilizar en el intraoperatorio y estas no deberían ser de inicial manejo para nuestros pacientes. En la parte de monitoría, muy importante, estos pacientes deben tener una línea arterial previa a la inducción anestésica y prácticamente en el primero de los reportes de casos lo dejamos evidenciado. Los pacientes pueden tener la habilidad hemodinámica de repente, por lo tanto debemos tener una presión latido a latido controlada desde el primer instante que el paciente entra pues a la cirugía. Este estudio lo que demuestra es que los pacientes que tienen metanefrinas previas en valores muy altos tienen más la habilidad hemodinámica que los pacientes que tienen metanefrinas bajas. Sin embargo, el gol estándar para todos nuestros pacientes siempre debe ser una línea arterial previa a la inducción anestésica. Con respecto a monitorizar el paciente, mirar su precarga, si colocamos un Swan-Ganz o versus la monitoría estándar, pues este estudio viejo que encontramos en la literatura, en donde lo que quisieron mirar era que si a todos los pacientes que eran sometidos a cirugía de alto riesgo se colocaba de forma deliberada un catéter Swan-Ganz para hacer la monitoría tanto de la precarga izquierda como derecha, y determinar entonces cambios en estos pacientes, lo que se encontró es que no había diferencias en mortalidad si se monitorizaba estándar con línea arterial y con las variables dinámicas del volumen sistólico por análisis del contorno de la banda de pulso. Y lo que se encontró fue que cuando se colocaba de forma deliberada y no había la indicación de un Swan-Gas, pues había mayor riesgo de tasa de embolia pulmonar que en los grupos, pues, en esos grupos que en los grupos de una monitoría estándar con otros tipos de monitoría. Por lo tanto, una monitoría estándar es recomendada acá, teniendo pues algunas consideraciones especiales, y un Swan-Gas no es la primera línea de manejo para un feocromocitoma. Aparece entonces en la literatura como muy buen aporte para monitorizar estos pacientes, sobre todo en precarga y a nivel de la precarga tanto derecha como izquierda, que van a estar afectadas. Una, a nivel derecho sabemos que hay pacientes que están hipovolémicos relativos y a nivel izquierdo que tienen la poscarga aumentada, entonces es muy importante evaluar esto.
el reporte o la actualidad tiende a que la ecocardiografía transesofágica pues es de mucha de utilidad en este tipo de patología, dado pues de que no solamente puede evaluar el estado de volemia del paciente, sino de precarga, sino que también pudiésemos ver contractilidad y competencias valvulares, como lo vimos pues en el seminario que nos presentó el doctor Arley hace 15 días. Eh, Algo que también tenemos que tener en cuenta de monitoría es la electroencefalografía procesada. Sabemos entonces que la intensa descarga de catecolaminas intraoperatorias lleva a cambios en el gasto cardíaco que pudiesen modificar la farmacocinética de los medicamentos, tanto inhalados como endovenosos. Por lo tanto, pudiésemos no tener una respuesta similar en todos nuestros pacientes. Por lo tanto, la utilidad importante de todos nuestros pacientes deberían llevar una monitoría de electroencefalografía procesada. En la parte de los accesos venosos, importante siempre, el catéter venoso central es aquí casi que mandatorio colocarlo porque son pacientes que van a recibir vasoactivos hasta 72 horas posterior pudiesen recibir en la unidad de cuidados intensivos. Y periférico de buen calibre por las altas demandas de líquidos que pueden presentarse en cirugía debido a que ya sabemos la condición de hipovolemia relativa que pueden tener. Entonces, para recordar las dos fases bien importantes del intraoperatorio, que se van a determinar en fase 1 y fase 2, la fase 1 va a estar determinada por hipertensión, es un paciente que va a estar desde la intubación hasta que se ligue los vasos que llevan la liberación pues, al torrente sanguíneo, que son los vasos efluentes del tumor. Esa va a ser determinada la primera fase de la cirugía y va a estar catalogada o relacionada con hipertensión severa. Entonces, recordar que la propia intubación puede elevar hasta 10 veces los niveles basales de catecolaminas. La insuflación del neumoperitoneo, dado que la laparoscopia es el método usual de abordaje quirúrgico actual para este tipo de resección de masa. Recordar que la misma insuflación del neuroperitoneo tiene estimulación simpática y provocación de liberación de adrenalina y noradrenalina generando presión arterial, hipertensión y disritmias. Pero lo que más realmente genera liberación o exceso de hipertensión va a ser la manipulación del tumor. Hasta 100 veces se pueden elevar los niveles de catecolaminas basales. Y la fase 2, que corresponde a que cuando el cirujano liga finalmente, reseca el tumor, liga los vasos efluentes, pues en ese caso vamos a tener una caída marcada de un paciente que ha estado expuesto crónicamente a estas catecolaminas. Y es un paciente que además de eso va a tener un bloqueo alfa-adrenérgico previo, por lo tanto lo que va a atender este paciente es a la hipotensión en este caso. Y además de eso, sumándole que tiene menos sensibilidad por respuesta de down regulation de esos receptores, esto me tiende a la hipotensión, entonces por eso hay que tenerlo en cuenta. Con respecto entonces a la fase inicial, que es la premedicación, estos pacientes sí que con más frecuencia deben recibir una ansiolisis en la sala prequirúrgica o en la sala de preanestesia. Se debe colocar una benzodiazepina para que el paciente esté tranquilo y no después tenga episodios de estrés que puedan llevarme a episodios hipertensivos. Se debe incluso pensar en analgesia y anestesia local para las punciones tanto venosas, periféricas, de línea arterial y el catéter epidural si está indicado. Vamos a ver si está, en el caso está indicado el catéter. Con respecto a la técnica quirúrgica, realmente desde hace mucho tiempo ya está establecido que la laparoscopia tiene eh, mm, tiene menor manipulación de la estructura tumoral, por lo tanto tiende a hacer menos cambios de la habilidad hemodinámica en el intraoperatorio y es la técnica adecuada hoy en día, a menos pues que el paciente tenga una masa muy grande, de difícil resecabilidad y que el cirujano torne pues por hacer una cirugía abierta. La cirugía laparoscópica es la técnica ideal actual. Con respecto a colocación de catéter epidural bajo la laparoscopia, lo que quisieron evaluar aquí es mirar si habían cambios con respecto a colocarle a un paciente epidural más general y laparoscopia versus general y laparoscopia. Ellos en este estudio encuentran que no hay diferencias en los parámetros hemodinámicos de uno versus el otro, no hay diferencias en los niveles de ACTH, cortisol, adrenalina, noradrenalina, por lo tanto el catéter epidural no está indicado en la laparoscopia, pero sí queda entonces indicado solo para los abordajes abiertos como manejo de analgesia tanto intra como posoperatoria de esos pacientes. Con respecto a la técnica anestésica, hay diversidades en el manejo, hay múltiples reportes que se puede dar con TIVA, se puede dar con balanceada, no hay diferencias entre las dos.
Evitar entonces lo que ya dijimos, la ketamina, la succinilcolina, las fasciculaciones pudiesen estimular la producción de catecolaminas tumorales, y el desfloranemás de un MAC que tiende a ser productor de estimulación simpática. Entonces, por eso se debe evitar esto y estos medicamentos que vemos pues acá enmarcados en el círculo. Muy importante siempre en la parte de la inducción mantener una buena profundidad para evitar la liberación pues, de catecolaminas en la inducción anestésica. La fase 1, entonces, sabemos que lo que la que la va a representar va a ser el dolor que sienta el paciente, el neumoperitoneo y la manipulación tumoral son las que me van a estimular la liberación de catecolaminas y lo que me la va a llevar entonces a hipertensión y taquiarritmias. Con respecto al manejo de eso, lo primero que yo tengo que saber es que debo manejar mi profundidad anestésica. Por eso, si yo tengo la electroencefalografía procesada, ideal, perfecto. Pero siempre debo garantizar una buena profundidad anestésica y analgésica de mi paciente. Y posteriormente pensar en el vasodilatador de acción corta que debe estar preparado, ya montado con el paciente en la bomba de infusión porque se va a necesitar sí o sí. Y las de primera línea o de elección son los moduladores de óxido nítrico. Tenemos el nitroprusiato, que es un vasodilatador tanto venoso y arterial, que puede afectar tanto la pre y la postcarga, y las dosis van de 0,25 a 5 microgramos kilo minuto. Tener en cuenta pues que infusiones posteriores a 72 horas existen pues la intoxicación por tiocianatos, pero eso no, pues prácticamente en el intraoperatorio nosotros no nos va a tocar, sino que hay que tenerlo en cuenta pues sobre todo en manejo UCI. La nitroglicerina tiende a ser un vasodilatador más venoso que arterial, tiene más efecto en la precarga, es menos efectivo realmente porque produce fenómenos de taquifilaxia, es decir, que necesita dosis más altas cada vez, pero también se puede utilizar como a dosis de 0,25 a 5 microgramos kilo minuto. Con respecto a la hipertensión, también se pueden utilizar estrategias antagonistas adrenérgicos, como los alfa-antagonistas, en este caso reportado para enterar la fentolamina, que es un alfa-1 selectivo. Tiene un inicio de acción muy rápido y una vida media corta. Los bolos de 5 miligramos y un mantenimiento de 0,5 miligramos minuto. Sin embargo, este medicamento no está disponible en Colombia, pero sí quería pues traerlo para que lo nombrarlo, pues porque aparece mucho en la literatura. Con respecto al control de taquiarritmias en el intraoperatorio, entonces las estrategias que voy a tener son antagonistas adrenérgicos, en este caso beta bloqueadores, que van a ser el ideal, va a ser por su farmacocinética, va a ser el esmolol, que es un beta 1 selectivo, un inicio de acción rápido, una vida media corta, y un metabolismo por esterasas plasmáticas que lo hacen incluso de elección en pacientes con enfermedad hepática o renal. Los bolos son de 0,5 microgramos kilo en 30 segundos y el mantenimiento de 50 a 300 microgramos kilo minuto. Y dentro de los no selectivos tenemos la opción del labetalol, teniendo en cuenta que nuestro paciente ya tiene un bloqueo alfa adecuado, se pudiese utilizar en el intraoperatorio, tiene un inicio de acción un poco más retardado, una vida media un poco más prolongada, se pueden utilizar desde 5 hasta 80 miligramos cada 10 minutos o infusión de 0,5 a 2 miligramos minutos, hasta máximo 300 miligramos o 2 miligramos minuto. Tener en cuenta que esto sí tiene un metabolismo hepático, por lo tanto es de precaución pues algún paciente que tenga algún tipo de alteración hepática. Y con respecto a los calcio antagonistas, ojo que los no dihidropirigínicos no tienen cabida aquí porque su efecto es más sobre la conducción cardíaca. Los que se pudiesen utilizar son los dihidropirigínicos en el intraoperatorio y están reportados en la literatura la nicardipina y ese medicamento que allí que es la clevidipina, que es llamado en la literatura el esmolol de los calcioantagonistas, porque tiene un mecanismo también muy rápido de inicio, una vida media corta, es de fácil titulación y también se elimina por esterasas plasmáticas. Pero también está la nicardipina como opción de 1 a 5 minutos el inicio, con las dosis pues establecidas pues en la tabla. Este es un estudio que muestra cómo se puede hacer el manejo perioperatorio de fecromocitoma con medicamentos como clevidipina, sulfato de magnesio y vasopresina. El sulfato de magnesio también tiene mucha cabida en el preoperatorio como modulador de las corrientes de sodio y potasio, haciendo un efecto antiarrítmico. Es vasodilatador que inhibe la liberación de catecolaminas, antagonista adrenérgico y endógeno del calcio y se puede utilizar a estas dosis. Tiene mayor utilidad en pacientes que son mal controlados de su presión arterial con los manejos usuales, embarazadas, que realmente no pueden recibir otros medicamentos, o pacientes con crisis. Y la vasopresina, que la vamos a ver en la fase 2, pero que es de fundamental de manejo en este paciente, sobre todo en el tratamiento de shock resistente a catecolamina. Aquí hay dos reportes
Uno del reporte de caso local del el profesor Carlos Sanabria, en donde tienen un caso de una crisis de feocromocitoma. Deciden entonces controlar en la unidad de cuidados intensivos, colocar sulfato de magnesio preoperatorio con un desenlace muy bueno y posteriormente llevando al paciente a cirugía. Y hay también reportes del uso de dexmedetomidina para pacientes de alto riesgo que requieran pues ahorro de todos los anestésicos que podamos en el intraoperatorio como una buena estrategia de manejo para nuestros pacientes, sobre todo en el intraoperatorio, y disminuir pues esos requerimientos anestésicos en todos nuestros medicamentos. Posteriormente, y ya casi para finalizar, el manejo hemodinámico en la segunda fase. Entonces, en este caso, se liga el tumor, se ligan los vasos. Lo primero que tenemos que hacer es suspender todos esos vasodilatadores, porque el paciente va a tender a la hipotensión y va a ser abrupta. Debemos tener listo todos los medicamentos vasopresores, iniciar terapia hídrica, y los manejos pueden ser con fenilefrina, que sabemos que es un alfa-1 selectivo, con norepinefrina, que es uno de los más usados, titular a partir pues, de la dosis mínima. Se puede utilizar vasopresina, que viene a ser una estrategia muy importante porque sabemos que el mecanismo de acción va a ser diferente a receptores adrenérgicos, sino que va a ser receptores B1 que no tienen nada que ver con la desensibilización que hablamos inicialmente, por eso tiene buena cabida en esta patología. Y el azul de metileno, como manejo del shock refractario, todas las medidas utilizar, pues se puede tener en el arsenal para utilización en estos pacientes cuando tienen una profunda vasodilatación. Por último, tener en cuenta entonces que como en el intraoperatorio previo a la ligadura del tumor se pueden producir fenómenos de hiperglicemia, cuando se ligue el tumor va a tender entonces a producir hipoglicemia, dado que va a caer los niveles de noradrenalina, se comienza a liberar entonces insulina y el paciente tiende a la hipoglicemia, que puede aparecer hasta un 10 a 15% después de la resección. Lo que se manifiesta en los pacientes es un despertar tardío, incluso pueden convulsionar o estar diaforéticos en el intraoperatorio, y se debe manejar pues con dextrosa. Y tener en cuenta cuando generalmente son resecciones bilaterales, que estos pacientes pueden cursar con una insuficiencia adrenal, por lo tanto se debe prever y iniciar manejo con corticosteroides incluso en el preoperatorio. Con hidrocortisona puede ser un esquema de 100 miligramos cada 6 horas, o un esquema de metilprednisolona desde el día 0 que se va disminuyendo pues a través del día 1 y día 2 como aparece en la tabla. Algunos de los cuidados posoperatorios de estos pacientes: la extubación siempre debe ser un plano profundo para para evitar estímulos en el sistema nervioso simpático. La mayoría debe ser trasladado a unidad de cuidados intensivos o intermedios en las primeras 48 horas, y eso lo vamos a determinar según el intraoperatorio. El manejo de las complicaciones siempre debe estar presente en estos pacientes, tanto endocrinas como cardiovasculares, metabólicas, alteraciones hidroelectrolíticas en la unidad de cuidados intensivos, y se debe tener control de metanefrinas entre 2 a 6 semanas posoperatorio. Un control anual por 10 años, tomándolo cada año para mirar, porque tiene una tasa de recurrencia entre el 14 a 30% de estos pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes en el posoperatorio? Como lo dijimos, la hipotensión por esa inhibición pues ya de la descarga adrenérgica, que se puede manejar con fluidos, con transfusiones de sangre, con vasopresores, incluso considerar pues cirugías, hay signos de sangrado, hasta pues terapia ECMO. Si el paciente sufre, pues en algunos casos pueden tender o continuar con hipertensión, casos esporádicos, pues se debe recurrir pues colocar un diurético o considerar pues que hay un tumor residual, y si hay hiperglicemia pues también se debe controlar. Entonces, por último, para llevar a casa conclusiones de esta patología: es una patología que, como dijimos al inicio, poco frecuente, pero con muchos desafíos para nosotros como anestesiólogos. La intervención es multidisciplinaria, siempre debemos estar al pie del cañón con estos pacientes y debemos saber el seguimiento que han tenido. La evaluación perioperatoria es fundamental, tanto pre como intra como posoperatoria, para disminuir la mortalidad en cirugía y en el posoperatorio temprano. Todos deben recibir preparación, incluso los asintomáticos. Se debe tener siempre todos los insumos necesarios en el intraoperatorio, listos, colgados, empacados, diluidos, y debe haber una comunicación constante con el cirujano para prever cambios en el intraoperatorio y realizar ajustes tempranamente respectivos a nuestro paciente. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, Álvaro, muchas gracias por tu exposición el día de hoy. Un update del manejo de
preoperatorio del feocromocitoma. No sé si los tutores vayan a dar sus aportes. Veo al doctor Vargas. Voy a darte el micrófono. Jorge, ¿puedes hablar? Y luego el doctor Sanabria levantó la mano. ¿Sí, aló? Sí, Jorge, se te oye. Es que también estuve en cirugía, estoy un poquito embolatado, pero estuve pendiente pues de la charla. Pues felicitaciones a Álvaro, realmente estuvo muy completo, es un tema bastante extenso. Es muy difícil de recordar todo este tema por lo poco frecuente que es. Yo he estado presente en una sola cirugía de feocromocitoma y conocí de otra de un compañero. Recalcando de nuevo las conclusiones que dijo Álvaro, que son muy importantes. La preparación es fundamental y en la preparación el anestesiólogo tiene que tener un papel muy importante. Es muy frecuente que el internista sea el único que maneje este paciente en el operatorio y solamente se dan bloqueadores alfa. Así es la terapia inicial. Pero llevar un paciente sin beta bloquearse después del bloqueo alfa también aumenta mucho la mortalidad y las complicaciones cardiovasculares si el paciente llega con una taquicardia no controlada al procedimiento quirúrgico. Recordar siempre que la vasopresina en la segunda fase de la hipotensión es fundamental y siempre uno manejar medicamentos que no sean adrenérgicos, pues nos va a dar la mano siempre. Yo creo que una parte muy importante también es recordar el paciente sin diagnóstico, que yo creo que es como el caso más peligroso de todos. Cuando uno va a una cirugía muy diferente a un feocromocitoma, en el que no se conoce que el paciente tenga ese diagnóstico por una clínica paroxística y poco frecuente de esta patología. Y que usted se enfrente a una crisis de feocromocitoma intraoperatorio. Eso es algo muy difícil de manejar, muy difícil de hacer el diagnóstico en agudo. Y quizás cuando uno use un beta bloqueador para un manejo de una hipertensión, si esa hipertensión no se controla, pues siempre o se empeora el cuadro clínico del paciente. Recordar que puede existir un feocromocitoma que no se haya diagnosticado. Bueno, pues no sé si alguien más quiere dar un aporte, el profe Sanabria y alguna pregunta pues, que tengan. Muchas gracias. El doctor Sanabria levantó la mano. Listo, doctor Sanabria, don Carlos. Sí, hola, gracias. La exposición estuvo muy buena. Yo estuve en un lugar que era centro de referencia en manejo de feocromocitoma y tuvimos bastantes casos. Yo creo que una de las cosas importantes es que no olvidemos que podemos hacer una monitoría antes del catéter de Swan-Ganz con un catéter central y de pronto las herramientas que nos dan otras plataformas como del Hemosfero o el catéter Precept o el catéter de Vigileo o alguna cosa similar que tengamos nosotros, porque como dijo el doctor, el catéter de Swan-Ganz pues es muy exagerado para una patología de estas y de pronto produce más daño que beneficio. Pero no tenerlo con catéter central avanzado también es una deficiencia en la monitoría. También estoy de acuerdo con que la monitoría con el eco transesofágico es fundamental. Nunca usábamos catéter peridural porque la crisis tan severa de hiperadrenérgica después de que sacan el tumor queda a ser un paciente muy hipotenso. Entonces es pasar del cielo a la tierra y pasar del cielo a la tierra con un catéter epidural es tener un paciente supremamente vasodilatado y realmente muy difícil de levantar la presión. Entonces es mejor todas las herramientas que el doctor dijo allí a nivel endovenoso, emplearlas todas, pero no meterse con un catéter epidural porque realmente la situación se puede volver incontrolable. Y él también habló del sulfato de magnesio. Realmente es una herramienta muy fácil, muy barata, muy cómoda de usar desde el preoperatorio hasta el intraoperatorio para poder bajar la presión arterial y poder bajar la cardiopatía.
Allí él nombró unos medicamentos que realmente sí tenemos, como es el nitroprusiato y nitroglicerina, pero también la mayoría de las indicaciones farmacológicas no las tenemos en Colombia, como la fentonamina, la doxazoxina. Entonces, pues, vale la pena coger lo que tenemos nosotros, que es el nitroprusiato, la nitroglicerina y el sulfato de magnesio. Y en la otra etapa, cuando ya hayan sacado el tumor, como dice el expositor, la vasopresina, nosotros usábamos dobutamina o norepinefrina, realmente lo que se tenga en la mano. Pero realmente es una patología muy crítica, pasando del cielo a la tierra, entonces hay que manejarla con mucha prevención y no usar catéter epidural. Eso es lo que quería contar. Gracias, Carlos. Sergio, ¿puedes hablar, Sergio? Hola, profe, ¿me escuchan? Sí, sí, se te escucha bien. Ok, bueno, lo primero, felicitar a Álvaro pues, por la conferencia. La verdad, aborda todos los aspectos que uno quiere tener presentes a la hora de tener un paciente de estos tan complejo. Tenía al igual que el doctor Zanabria, pues puntualizar algo del catéter peridural. Yo pienso que sería ideal en los pacientes en los cuales los grupos de cirugía todavía no tienen una experiencia muy alta en la laparoscopia y existe riesgo de que toque hacer laparotomía o lumbotomía, pues si fuera el caso, para el manejo postquirúrgico, pero estoy de acuerdo en que en el intraoperatorio no se requiere y no se debería utilizar por allí, digamos, ese tipo de catéter. Lo otro, el CIES me parece indispensable hoy en día tener una monitoría del gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Porque no solo es que hagan crisis adrenérgicas y hagan crisis hipertensivas, sino que el reto también es el manejo de fluidos intraoperatorio, teniendo en cuenta que son pacientes que tienen ya con un corazón probablemente estructuralmente afectado, con una disfunción diastólica, con una hipovolemia relativa, entonces tal vez es complejo el manejo de líquidos allí y la monitoría del gasto con ecocardiografía o con monitoría mínimamente invasiva, pues sería lo ideal asociado a la línea arterial. Y lo que le quería preguntar a Álvaro era con respecto al reporte de caso que mencionó al inicio, sobre el caso que refiere de un tumor adrenal que desarrolló una crisis hipertensiva. Mi pregunta es, ¿ese paciente no se estudió, a ese paciente no se le descartó el feocromocitoma o se estudió y no se encontró? O como un poquito más allá de ese caso, porque me parece interesante, digamos, si algún día nos llega un paciente con un tumor adrenal en quien no se diagnosticó un feocromocitoma, por ejemplo, y viene con un manejo antihipertensivo, entonces deberíamos cambiarle ese manejo e iniciarle paroxetina, por ejemplo, sería una duda que tengo en ese caso. Para Álvaro, pues allí para complementar un poquito. Puedes hablar. No, profe, realmente, y me llamó mucho la atención, por eso lo traje a colación, porque al encontrar a esa masa suprarrenal, pues lo más frecuente es que se deba estudiar, ya como lo dijimos en los estudios, dicen que una de las formas de sospechar un feocromocitoma es que se encuentra incluso una masa suprarrenal. En ese reporte ellos manifiestan que no, que van simplemente a la resección y que después de que el paciente entra a cirugía es que decide, con los cambios hemodinámicos que se describieron, deciden hacer biopsia y posteriormente diagnosticar en un segundo tiempo y llevarlo pues a cirugía de segundo tiempo. Pensaron que era otro tipo de masa, no la reportan allí, pero realmente no se estudió previamente como debió haberse hecho. Eso es un buen ejemplo entonces de lo que creo que uno no debería hacer. ¿Sí? Exacto. Es decir, lo que está muy claro que aumenta la mortalidad en estos pacientes es no tener un alfa-bloqueo instalado desde antes de la cirugía y en el que sea el caso el beta-bloqueo. Entonces, eso es un buen ejemplo. Mi pregunta sería, Álvaro, entonces, digamos que te llega el paciente hipertenso con una masa adrenal, suprarrenal, eh, pero no hay un diagnóstico claro, se le hicieron metanefrinas en orina, salieron negativas, por ejemplo, pero entonces valdría la pena en ese caso no decir, bueno, existe una pequeña probabilidad de que sea un feocromocitoma, viene hipertenso, por ejemplo, manejado con losartán, con metoprolol, un ejemplo, sería bueno ese paciente cambiarlo mejor y un alfa-bloqueo con prazosin, por ejemplo, o nos quedamos así, ¿qué harías en ese caso? Pues, profe, lo primero es si yo no tengo si tengo la sospecha diagnóstica de que el paciente puede estar cursando con feocromocitoma, tratar de, por todos los métodos diagnósticos, de descartarlo. Hacer una prueba de supresión de clonidina me podría ayudar en este caso como a sacar la duda de este paciente. Y si mi paciente pues persiste y si
pues no tengo un diagnóstico claro de la entidad, pues después debería biopsiarse primero y llevar un segundo tiempo y pues esperar pues, el reporte de la biopsia para mirar si el paciente pues requiere pues un alfa bloqueo, si estamos ante un feocromocitoma. Pues pienso yo que es lo que se debería realizar inicialmente. Pues eso. Vale, perfecto. Esa era la pregunta que te tenía. Gracias. Germán Castillo. Listo, Germán. Listo, Mauricio. Hola, buenas noches a todos. Me uno pues a la felicitación. Excelente conferencia, Álvaro. Se nota pues el progreso y toda la evolución que se ha tenido en estos 3 años de residencia. Muy interesante todo el abordaje como realizó de la conferencia, cómo el tema lo desarrolló desde la parte pues conceptual hasta la preoperatoria, intraoperatoria y posquirúrgica. Entonces se nota que ya domina pues mucho más fácil pues la presentación y las conferencias. Entonces se nota pues el estilo y la formación que se han tenido. Y pues un ejemplo es que acabamos antes de las 9 de la noche y eso es un gran resultado. Me uno también a lo del peridural. Yo nada más he tenido también un feocromocitoma en mi exposición. Fue en la residencia y pues también cometimos ese error porque en su momento hace ya unos cuantos años no teníamos como ese conocimiento como un poco más estructurado y pensando en que los cirujanos iban a convertir, porque eran cirujanos pediatras, entonces nos fuimos con el peridural. Entonces ahora pues ya conociendo el tema, viendo las series de casos que han mencionado y el desarrollo que se mencionó hoy, pues es completamente pues, de pensar muy bien antes de colocar un peridural. Me uno también y pues los residentes han visto que pues tengo cierta predilección por el sulfato de magnesio. Es un elemento muy económico, muy barato y pues con una seguridad relativa. Pues vemos cómo se usa en gran cantidad en las preclánticas, en cesárea, en embarazo y toda esta parte. Y aquí se muestra una utilidad para ello. Por eso las dosis que mencionan allí me parecen que son adecuadas, irlas obviamente titulando con los valores que uno tiene allí de presión arterial y si hay una monitoría pues, del gasto cardíaco mucho mejor. Entonces, nuevamente Álvaro, felicitaciones. Muy bueno el tema que se presentó. Gracias, profe. Doctor Francisco Lenis. Puedes hablar, Francisco. Hola, buenas noches. Hola, Francisco. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Bueno, lo primero, felicitar a Álvaro. Realmente es una muy buena presentación. Creo que es de las mejores que he tenido la oportunidad de escuchar en el grupo. Quería resaltar la postura que observo en la presentación, en resaltar el carácter médico del anestesiólogo, porque tristemente observamos que a veces se pierde ese estilo de médico, ¿no? Que a veces nos limitamos a lo que diga el internista o a lo que hayan dicho los médicos tratantes y nosotros tenemos que hacernos partícipes del proceso, de toda la parte perioperatoria, entender qué es lo que está ocurriendo y me parece que la presentación va acorde a ese énfasis. También resaltar lo que menciona Álvaro, de la monitoría. Es una imprudencia entrar a este tipo de procedimientos y no solamente sino muchos otros, o procedimientos neuroquirúrgicos, procedimientos oncológicos mayores en los que a veces nos encontramos que se están abordando ese tipo de procedimientos con accesos periféricos o sin monitoría arterial. Entonces, este tipo de procedimientos siempre deben ir acompañados de una monitoría invasiva. Me uno a lo del catéter peridural. He tenido la fortuna de estar en algunos procedimientos de este tipo y en las ocasiones en que lo llegamos a colocar, que fue también empezando en los primeros casitos en los que tuve la opción en la residencia, colocamos el catéter pero orientado al manejo del dolor postoperatorio, o sea, nunca lo activamos. Dentro de la cirugía, como mencionaba uno de los profes, si se presenta una catástrofe hemodinámica, vamos a pasarla muy mal para poder recuperar al paciente. Quería también resaltar dentro de los temas farmacológicos
La fenilefrina, pues sí es un excelente medicamento, recordar la bradicardia que se produce a nivel reflejo, ¿no? Entonces, cuando ya el paciente está ligado, sí, después de que se hace la ligadura de los vasos, lo más probable, si era una única lesión, es que el paciente nos vaya a tornar hipotenso y bradicárdico y la fenilefrina ahí pudiera jugarnos una mala pasada. Entonces simplemente quería recordar ese puntico. Álvaro, para felicitarlo en serio, qué gran presentación la que hizo y un tema sumamente interesante. Muchas gracias. Gracias, doctor. Sí, importante lo que dice Francisco, la medicina perioperatoria. Eso cada vez es una habilidad que es parte del anestesiólogo. De hecho, uno ya lo ve, ¿no? Cuando a veces hay recomendaciones por parte de otros grupos y no se tiene en cuenta al anestesiólogo, y uno a la hora de abordar el paciente en el quirófano ve algunos errores. Hoy tuvimos un caso en relación a anticoagulación, en relación a eso, que no se manejó como lo normal la guía de la Sociedad Americana de Regional, la ASR. Definitivamente el conocimiento tiene que ser en relación a toda la patología del paciente, medicina del perioperatorio. Y estos pacientes definitivamente tienen que ir con monitoreo hemodinámico, como lo han dicho. Una muy buena opción es lo que dijo el doctor Sanabria, los dispositivos de análisis de contorno de pulso, ya sea para medir BBS o BBP y gasto cardíaco por termoilusión, o el que nombró él, el Hemosfir, que le puede hacer predicción de hipotensión, que es la nueva plataforma de Edwards. Para felicitarte, Álvaro, es ya tu última revisión, ya es parte del grupo de residentes que terminaron. Excelentes todos, excelentes personas, y ya los tenemos de colegas. Creo que todos van a estar con nosotros en el hospital universitario. Me está levantando el otro tutor que creo que llegó tarde, el doctor Rubén, y queda pendiente el doctor Díaz. Y para terminar ya, doctor Rubén, buenas noches. Creo que el doctor Rubén se volvió a salir. Bueno, entonces vamos al doctor Díaz. Vladimir, ¿puedes hablar? Buenas noches a todo el auditorio. Felicidades, doctor Álvaro. Una presentación muy organizada, un excelente enfoque desde el preoperatorio hasta el postoperatorio, haciendo énfasis en las cosas puntuales que debemos manejar. Me parece interesante hacer puntualidad sobre las oportunidades reales que tenemos para ejercer la terapéutica en estos pacientes. Oportunidades reales de manejo tanto para la hipertensión, que es la que se espera en la fase 1, antes de ligar las venas efluentes del tumor, que sería a la mano en todas las instituciones. Nitroglicerina, sabemos que su presentación es de 200 microgramos por mililitro, y podemos suministrar bolos rápidos de 100 o 200 microgramos antes de iniciar la perfusión de 0.5 a 5 microgramos por kilo minuto. El nitroprusiato sabemos que su presentación es de 50 miligramos y podemos suministrar bolos de 50 microgramos o de 30 o 20 microgramos rápidos. La infusión es muy similar a la nitroglicerina, teniendo pues como precaución la intoxicación por tiosanatos o si el paciente tiene una insuficiencia renal previa establecida. El sulfato de magnesio para episodios de hipertensión refractaria, suministrando bolos de 2 a 4 gramos de sulfato de magnesio, que son como tips rápidos para poder ejercer el manejo de estos pacientes. En esa misma fase no utilizar, en el caso de algún episodio de hipertensión o de hipotensión, perdón, efedrina o etilefrina, que es lo que tenemos a la mano. Ya sabemos que es un alfa agonista y beta alfa, un agonista no selectivo, ¿listo? Y puede desencadenar episodios de hipertensión incontrolables. Adicionalmente, estos pacientes pueden presentar arritmias, para cuyo caso pueden ser taquicardias supraventriculares que pueden ser controladas con amiodarona,
sobre todo si tienen una falla cardíaca establecida. Adicionalmente pueden presentar ectopias ventriculares, como presentó la paciente en el caso inicial, recordar la lidocaína, manejar bolos de 1 a 2 miligramos por kilo. También recordar que en el posoperatorio podemos tener el 50% de estos pacientes van a permanecer hipertensos después de la resección del tumor, así que no siempre la fase 2 es como se pinta. Y hasta un 70% de esos pacientes, 10 días después, vuelven a recuperar cifras tensionales normales. Entonces, tener en cuenta eso, de manejar con pinzas, sobre todo el uso de vasodilatadores en estos pacientes. ¿Listo? Porque por el contrario, no suspenderlos de forma abrupta de la primera fase a la segunda fase, sino evaluar la tendencia en el comportamiento de las cifras tensionales. Y sobre la insuficiencia suprarrenal, hay protocolos donde se dice que se puede suministrar hidrocortisona para tratar de prevenir los 100 miligramos durante la inducción, y en el caso de que se sospeche, utilizar las 100 miligramos cada 8 horas como manejo o terapéutica de esta patología. Listo, felicitar nuevamente al doctor Álvaro y desearle en buena hora un buen desenlace profesional, ya que el doctor Fabricio dice que lo vamos a tener como un compañero, pues bienvenido al grupo. Gracias, profe. Listo, y para terminar, Rubén, ya te abrí el micrófono, Rubén. Gracias, profe. Muy buena noche a todos nuevamente, ¿no? Primero, pues me uno a las palabras de todos. Álvaro, pues lo hemos conocido durante estos 3 años y es una excelente manera de haber terminado su residencia. Yo quería preguntarle 2 cosas. Pues, una, como estos pacientes se tornan tan, pues tienen una acción simpática tan alta, que están con una vasoconstricción tan severa inicialmente, hasta incluso, le decía que los 2 casos que habíamos tenido, fue difícil canalizar la vena, la arteria, para tomarle la línea. Entonces, no sé si habrá leído acerca del uso de nitroglicerina periarterial antes de canalizar la vena. Y 2, preguntarle sobre los casos si alcanzó a leer de radiofrecuencia como ablación del feocromocitoma o como embolización previa al acto quirúrgico, para tratar de que el estímulo que se va a realizar cuando toca la masa, todo el feocromocitoma, como ya se encuentra embolizado, pues no va a tener repercusión hemodinámica. Entonces, no sé si alcanzaste a leer algo de eso. Hola, profe. Sí, profe, realmente los reportes de embolización previa a la resección tumoral existen, sobre todo en tumores que son de difícil resecabilidad, que son grandes y que son metastásicos. Es lo que encontré con respecto a la embolización. Evidentemente, hacerla antes de la resección, si pudiese mejorar el desenlace intraoperatorio con menores eventos de hipertensión intraoperatoria, que es lo que se espera pues antes de resecarlo. Sí está escrito en la literatura. Y con respecto a la utilización de vasodilatador periarterial, también hay descripción de que se puede utilizar, ya que esos pacientes tienen esa descarga adrenérgica, son unas vasoconstricciones venosas bastante marcadas y son de difícil acceso para cogerles venita, pues. Sí, señor. Listo, bueno, yo creo que ya son las 9 casi de la noche. Damos por terminada la actividad del día de hoy, esperándolos el próximo jueves. Nuevamente, Álvaro, muchas felicidades a ti y a tus compañeros y nos estaremos viendo. No olvidar firmar la asistencia. Que estén muy bien, buenas noches.